Ha llegado la bendita fiesta de otoño, la fiesta de las trompetas. Se puede decir que la fiesta de otoño que celebramos hoy es una fiesta solemne, verdaderamente significativa y bendita. Espero que todos los miembros de nuestra familia celestial puedan recibir abundantes bendiciones del Espíritu Santo del Padre y la Madre al guardar con gracia estas fiestas, desde la fiesta de las trompetas hasta el último día de la fiesta de los tabernáculos. Hoy, repasemos el origen de la fiesta de las trompetas. Hace 3500 años, Moisés permaneció 40 días y 40 noches con Dios en el monte Sinaí para recibir las primeras tablas que contenían los 10 mandamientos. Durante este tiempo, él ayunó, sin beber agua ni comer pan. Los israelitas que estaban al pie del monte pensaron que Moisés había muerto, ya que él subió al monte sin llevar comida ni agua para beber. Como resultado, ellos hicieron una imagen de un becerro de oro, lo adoraron y se contaminaron con la idolatría, mientras comían, bebían y bailaban a su alrededor. Dios encendió su ira contra ellos por su actitud. ¿Cuál es el primer mandamiento entre los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento, no te harás imagen. Estas son las leyes que Dios ha prohibido estrictamente que se rompan. Al ver esto, ¿no es profundamente preocupante que ocurriera tal situación? Por eso, después de darle a Moisés las 2 tablas de piedra, Dios dijo: «Anda, desciende, porque tu pueblo ha cometido pecados detestables». Mientras descendía del monte cargando las 2 tablas de piedra, Moisés observó el comportamiento y las obras del pueblo y ardió en ira. Luego, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Después de que Moisés descendiera del monte, Dios señaló todas las maldades que los israelitas habían cometido, y alrededor de 3000 de los que habían pecado fueron trágicamente ejecutados ese mismo día. Más tarde, el pueblo se arrepintió de su poca fe y pidió perdón a Dios. Cuando Dios vio su arrepentimiento, ordenó a Moisés que subiera al monte Sinaí el primer día del 6º mes, según el calendario sagrado, para recibir las segundas tablas de los 10 mandamientos. El primer día del 6º mes, Moisés subió al monte Sinaí y ayunó otros 40 días. Después, recibió las 2 tablas de piedra y descendió al día 40, el 10º día del 7º mes. Dios eligió ese día como el día de expiación, a fin de recordar cómo había perdonado los pecados que habían cometido los israelitas. Por lo tanto, todos los años, para asegurarse de que no olvidaran el día de expiación, tenían que tocarse las trompetas durante 10 días. Esto era para avisar a los israelitas, indicándoles que era hora de arrepentirse de sus pecados y de prepararse para la expiación de ellos en el día de expiación. Esta fiesta solemne se llama la fiesta de las trompetas. Es el primer día del 7º mes según el calendario sagrado, que es hoy. Por lo tanto, hoy es el momento de expiar y arrepentirnos completamente de todos los pecados que cometimos, tanto en el cielo como en esta tierra. Esto incluye hasta los pecados que cometimos sin siquiera saber que eran pecados. De esta manera, pedimos a Dios que nos abra el camino y nos conceda su gracia una vez más, permitiéndonos regresar a nuestro eterno hogar celestial. Durante la fiesta de las trompetas, ofrecemos oraciones durante 10 días por la madrugada y por la noche. Y durante este tiempo, reflexionamos y agradecemos nuevamente por la gracia que Dios nos ha otorgado. Por esa razón, hoy pensemos en el significado de la fiesta de las trompetas. El Antiguo Testamento está lleno de profecías, mientras que en el Nuevo Testamento están sus cumplimientos. Considerando todos los pecados que hemos cometido,
comenzando desde el pecado de traicionar a Dios en el cielo y ser expulsados a esta tierra, hasta nuestros errores actuales. Hemos fallado en mostrar gratitud por la salvación y la gracia que Dios nos ha concedido. Sin embargo, aún no hemos establecido bien el rumbo de nuestra vida de la fe. A veces no logramos abandonar por completo los deseos mundanos, a pesar de estar en el camino al cielo. En otras palabras, vivimos sin comprometernos plenamente con un camino u otro. Desde la fiesta de las trompetas hasta el día de expiación, debemos arrepentirnos y buscar la expiación de Dios por vivir de esta manera. Como está escrito en el libro de Apocalipsis, el estado de no ser ni frío ni caliente también se considera un pecado grave. Si esto no fuera considerado pecado, ¿por qué Dios diría lo siguiente? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué hará Él? Te vomitaré de mi boca. A pesar de que Dios ha perdonado nuestros graves pecados del cielo, nuestra fe ha fallado en darle la gratitud apropiada por su gracia. Además, aún no hemos cumplido plenamente los mandamientos que nos ha dado. A pesar de que esta es la verdad revelada por Dios, no hemos tenido convicción en ella. Espero que durante la semana de oración, nuestras oraciones nos guíen al completo arrepentimiento por llevar una vida así. Por ello, hoy me gustaría reflexionar detenidamente con ustedes sobre todos estos asuntos con el sermón titulado La parábola de las 10 vírgenes y la convicción en la verdad. Cuando leemos Mateo capítulo 25, podemos encontrar la parábola de las 10 vírgenes. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué representa el aceite? Representa la fe. Veamos el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las 5 vírgenes insensatas hicieron juicios incorrectos, y las 5 vírgenes prudentes hicieron juicios justos. Las 5 vírgenes insensatas hicieron algo que las dejaría con un eterno remordimiento. Se decían a sí mismas: no será demasiado tarde para prepararnos cuando llegue el esposo. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Nuestra fe debe estar siempre dispuesta. Nunca debemos caer exhaustos en la fe. En la parábola de las 10 vírgenes dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 vírgenes prudentes entraron con el esposo al banquete de bodas. Pero las 5 vírgenes insensatas no pudieron. Esta es una profecía que anuncia lo que sucederá en el futuro. ¿Qué prepararon las 5 vírgenes prudentes junto con sus lámparas? Prepararon el aceite. ¿Y las vírgenes insensatas? Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Hermanos, si hay una lámpara, ¿no necesita naturalmente aceite para ser útil? Mientras que las vírgenes prudentes preparaban sus lámparas y el aceite, las vírgenes insensatas solo preparaban sus lámparas, pero no preparaban el aceite necesario.
Hermanos, ¿qué nos enseñaron el padre y la madre sobre el significado de la lámpara que necesita estar llena de aceite? Nos enseñaron que representa la verdad que tenemos, ¿no es así? Y el aceite nos enseñaron que representa la fe que puede iluminar el mundo oscuro. Por lo tanto, basándonos en sus enseñanzas, podemos entender que las vírgenes prudentes tenían una fe inquebrantable hacia Dios y tenían confianza en sus enseñanzas. Y las vírgenes insensatas, aunque ellas estaban en la verdad, les faltaba el aceite necesario, el cual es la fe. Si no tenemos convicción en la verdad enseñada por Dios y no podemos testificar sobre ella con confianza delante de los demás, ¿podemos decir que creemos en Dios que vino a esta tierra? Debemos decir con seguridad, esta es la verdad enseñada por Dios, esta es la verdad que sin falta salvará al mundo. Solo existe una iglesia en toda la tierra que puede salvar al mundo. ¿Qué iglesia es? La Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Dios mismo vino a esta tierra por los pecadores celestiales, que estaban destinados a morir eternamente. No teníamos otra opción que ir al infierno, pero Dios abrió el camino de la vida, el camino de la salvación, y nos concedió toda su gracia a fin de que pudiéramos ir al reino de los cielos. Es por todas estas razones que debemos tener absoluta confianza en esta verdad, así como una fuerte convicción y orgullo en ella. Además, debemos tener la fe de jactarnos de la verdad y compartirla con entusiasmo con las personas que nos rodean. Debemos decir con confianza delante de cualquiera, a menos que crean en nuestra Madre Celestial, no podrán ser salvos. A menos que crean en Cristo Ansanjón, no podrán ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debemos estar en un punto de nuestra fe en el que podamos jactarnos de esta manera. Necesitamos preguntarnos, ¿tengo el aceite de la fe o no? Aquí la distinción se hace clara entre aquellos que tienen el aceite y aquellos que solo tienen una lámpara. Por esta razón Dios nos dice, prediquen. Es muy necesario predicar. Por lo tanto, la predicación puede verse como la forma de confirmar si tenemos el aceite de la fe. Las enseñanzas que predicamos no son nuestros pensamientos personales. ¿De quién son las enseñanzas que hemos heredado? Si tenemos la convicción de que el Señor Ansanjón es el verdadero Cristo que vino a esta tierra para salvar a la humanidad, ¿qué más deberíamos tener? Deberíamos tener convicción en sus enseñanzas y transmitir esta confianza a los demás. Reflexionemos sobre el estado de la fe de los israelitas en la época de Elías. En aquel tiempo existían 850 falsos profetas que adoraban a Baal y a Asera. Sin embargo, Elías, quien tenía fe en Jehová Dios, se les opuso valientemente. A pesar de presenciar todo esto, los israelitas que observaban desde las sombras no se posicionaban claramente de un lado o de otro. Vacilaban en su convicción, preguntándose, ¿debemos estar de este lado o de aquel otro? Aunque los israelitas fueron seleccionados como el pueblo escogido de Dios, es decir, aunque tenían lámparas, ¿qué les faltaba? No tenían aceite en absoluto, es decir, fe en Dios. Esto era lo que les impedía discernir la diferencia entre la verdad y la falsedad. Su confusión provenía del hecho de que aquellos que adoraban a Baal y a Asera parecían muy poderosos. La reina Jezabel también adoraba a Baal y a Asera. Además, el número de sus sacerdotes era enorme. Cuando los veían realizar sacrificios, parecía muy impresionante. Sin embargo, del lado del pueblo de Dios, los números eran bastante pequeños y todo parecía humilde y carente en todos los sentidos. El pueblo vacilaba a pesar de afirmar ser aquellos que creían en Jehová Dios. Al final, el profeta Elías se enfrentó a todos aquellos falsos profetas. ¿No es así? Ellos invocaron los nombres de sus dioses desde la mañana hasta el sacrificio de la tarde, esperando una respuesta. Pero no hubo respuesta del cielo. Fue entonces cuando, ante los allí reunidos, Elías los derrotó a todos. Él declaró, como han visto, sus dioses no son nada. Sus dioses son simples creaciones artificiales hechas por el hombre. Nuestro Dios no es así. Elías dejó que el pueblo se le acercara
y ofreció sacrificios a Dios. Cuando reparó el altar, colocó el holocausto sobre él y luego oró a Dios. ¿No ocurrió una escena milagrosa en la que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto e incluso el agua de la zanja? En ese momento, cuando el pueblo dudó, Elías gritó de frustración. Él dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Fue porque, desde un punto de vista espiritual, se les había acabado el aceite. Aunque estaban en la posición de ser el pueblo escogido de Dios, no tenían aceite. De este modo, les faltaba el discernimiento adecuado para identificar a los ídolos y tampoco tenían convicción en Dios. Al final, ¿qué dijo el pueblo después de que Elías saliera victorioso en este enfrentamiento y erradicara a todos los profetas de Baal? Ellos dijeron: Jehová es el Dios. ¿Tengo actualmente el aceite de la fe o no? Esa es la pregunta que debemos hacernos. La respuesta se refleja en nuestra capacidad para revelar y testificar con confianza a la Madre Celestial delante de muchas otras personas. Cuando mostramos esta fe, podemos decir que estamos preparando el aceite de la fe. Por eso, Dios nos dijo que tuviéramos valor mientras vivamos en este mundo. Veamos el libro de Juan, capítulo 16. Veamos la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué nos dijo que hiciéramos? Dios nos dijo que tuviéramos audacia y valor. Yo he vencido al mundo. Si seguimos el camino que recorrieron el Padre y la Madre, podremos poseer también la fe necesaria para vencer al mundo. ¿No es verdad? Se dice que la luz de la verdad no debe ocultarse bajo el suelo. En los viejos tiempos, cuando la gente encendía las lámparas de aceite, ¿alguien las encendía solo para esconderlas debajo del piso? La luz se colocaba en una parte alta de la casa para que pudiera iluminar todo en el interior de ella. ¿No es así? Dicho de otro modo, la luz está destinada a cumplir el rol de revelar. Su misión no es ocultar algo, sino revelar algo. Nosotros debemos revelar al Padre y a la Madre, dar a conocer nuestra iglesia y también la verdad. Porque, ¿quién es el que nos dio todas estas enseñanzas? Si son las enseñanzas de Dios, entonces no hay absolutamente ninguna otra enseñanza que pueda salvar al mundo. Entonces, ¿qué debemos preparar a partir de ahora? Ahora estamos en un momento en el que es necesario medir cuánto aceite de la fe nos queda. No debemos estar cómodos con solo tener una lámpara, es decir, ser simplemente miembros de la Iglesia de Dios por fuera, sino que debemos estar absolutamente seguros de todas las verdades que Dios nos ha revelado. Debemos considerar este precioso tiempo de fe en el que estamos, un tiempo en el que podemos reverenciar a Dios Padre y a Dios Madre como el tiempo más feliz de todos y estar plenamente decididos a seguir este camino hasta el final. Es por eso que los apóstoles y los antepasados de la fe no se dieron por vencidos, incluso cuando estaban en una situación en la que cualquiera podría haberlo hecho. A través de la Biblia, sabemos bien que ellos trabajaron arduamente por el Evangelio con la esperanza de cambiar esta tierra, la ciudad de refugio, en el mundo de Dios y guiaron al mundo al arrepentimiento, predicando el Evangelio con valentía en Samaria y hasta lo último de la tierra. Examinémonos a nosotros mismos si estamos recorriendo el camino de la fe mirando al cielo o si estamos recorriendo el camino de la fe viendo la vida de esta tierra. Espero que nadie abandone el eterno reino de los cielos y el camino de la vida eterna por el que el Padre y la Madre nos guían. Cuando se ve espiritualmente, las veces que no pudimos mirar hacia el cielo también se consideran un pecado. ¿Qué pecado es? El pecado de no creer en Dios correctamente
y el pecado de no estar convencido de sus enseñanzas. A través de esta semana de oración del día de expiación, creamos firmemente en la palabra de Dios. Yo he vencido al mundo, así que ustedes deben hacer lo mismo. Sean valientes, pase lo que pase, siempre los ayudaré. Espero que todos los miembros de la familia celestial tengan absoluta confianza en estas palabras y se esfuercen por testificar poderosamente la gloria del Padre y de la Madre en todo el mundo. Veamos un versículo más en Isaías capítulo 41. Veamos las enseñanzas de Isaías capítulo 41, versículo 10. Capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el libro de Isaías capítulo 41 está escrito que Dios nos ayudará. Hermanos, ¿creen en esta palabra? ¿Están convencidos? Entonces, no hay nada más en lo que debamos pensar. Dios mismo nos ayuda y nos fortalece, enseñándonos. No teman, porque yo estaré con ustedes hasta el final. Nos dio esta promesa como garantía. Aquí hay otra forma en que podemos entender esto. Es como si Dios nos hubiera escrito un pagaré. Pasemos al versículo 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿qué dice? No temas, yo te ayudo. Dios dice, ya que yo soy el que los ayudará, ¿quién en el mundo podrá oponérseles? ¿Quién se atreverá a oponerse a mí? Yo los ayudaré, estaré de su lado. De esta manera, Dios siempre nos está dando fuerzas. Veamos el versículo 14. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. No importa en qué situación o posición nos encontremos, debemos estar llenos de confianza para jactarnos de nuestro Dios. Debemos tener la confianza para jactarnos de nuestra iglesia, así como del hecho de que Dios mismo ha enseñado la verdad que se enseña en nuestra iglesia. ¿Ayudará Dios a la iglesia que guarda el culto dominical? ¿Ayudará Dios a la iglesia que celebra la Navidad o a la iglesia sin la Pascua? ¿Puede una iglesia así salvar al mundo? No obstante, hay quienes obstaculizan la verdad de Dios con la falsedad que han creado e impiden que las personas reconozcan la verdad a través de sus propios planes malvados inventados. Ya que esta verdad solo puede ser enseñada por Dios, debemos permanecer firmes y tener confianza delante de cualquiera, sin importar quiénes sean. Si nuestro yo del pasado estaba en la misma posición que los israelitas que dudaron y vacilaron durante el tiempo de Elías, ahora tenemos que estar decididos a estar firmes solo del lado de Dios. Este es el tipo de fe que necesitamos. Durante esta semana de oración del día de expiación, ofrezcamos muchas oraciones recordando los pecados que hemos cometido, a fin de que podamos recibir un poder aún mayor del Espíritu Santo. Por favor, piensen en este evangelio desde un punto de vista profético. Cuando Josué entró en la tierra de Canaán, ¿no gritó todo el pueblo al unísono? Puesto que todos siguieron exactamente como Dios los instruyó, pudieron presenciar la asombrosa obra que tuvo lugar a continuación. No debemos actuar de acuerdo con nuestros propios pensamientos, sino que a partir de este momento, sigamos completamente las enseñanzas dadas por Dios, independientemente de quién tengamos delante. Dios dijo, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Este es un mensaje severo que Dios nos ha dado directamente. Además, ¿qué tan absoluta es esta verdad? ¿Cuán absolutas son las enseñanzas del nuevo pacto, el día de reposo y la Pascua?
Dios siempre nos ayuda y nos dice que seamos valientes. ¿Estamos enseñando otros mandamientos además de los de Dios? Entonces debemos predicar a las personas con absoluta confianza. Además, ya que somos la luz, debemos revelar la verdad tanto como sea posible. Cuando lo hacemos, el mundo oscuro se puede transformar en un mundo de luz. ¿No es verdad? Que a través de este festival de otoño, todos recibamos amor, gracia y bendiciones desbordantes de Dios, junto con una fe aún más madura. Oro para que todos seamos las 5 vírgenes prudentes haciendo todo lo necesario para preparar completamente el aceite de la fe por adelantado. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.